Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de nuestra convocatoria ya tradicional en Impulsa Innova Cluster, la convocatoria para cofinanciar los proyectos de innovación de los clústeres del país. El día de hoy, pues nos vamos a centrar en resolver algunas de las inquietudes que ustedes tienen y hacer un repaso de las que ya nos llegaron para que podamos dar mayor claridad en este proceso de presentación a la convocatoria. Mi presencia un poco tiene que ver con, además de saludarlos, en generarles una alerta en que estén muy pendientes en los próximos días de nuestra página porque van a haber algunos anuncios importantes con respecto a la convocatoria y por ello quiero invitarlos para que estén presentes y consultando constantemente la página y puedan conocer a tiempo esos ajustes o esos cambios que vamos a introducir dentro de nuestra convocatoria. Además de invitar a que cada vez se sumen más a este proceso, más iniciativas clúster del país. La convocatoria, como mencionaba al principio, pues tiene como objeto cofinanciar nuestros proyectos de innovación alineados con las estrategias de las iniciativas clúster del país, que ya claramente han definido pues una estrategia de corto, mediano y largo plazo, que tienen una iniciativa de intervención ya desarrollada y que se centra pues en tres componentes fundamentales, que es el componente de innovación, el componente de mercados y el componente de gobernanza. Hemos querido ahondar en estos componentes y dar unos elementos adicionales dentro de los términos de referencia para que ustedes tengan una mejor guía. Requerimos unos proyectos con un gran impacto dentro del proyecto. Por ello queremos recomendarles también el tema de la generación de los bienes públicos que son tan importantes para las iniciativas clúster y que nos permiten llegar a más empresas. Tenemos un fuerte reto y ustedes lo han visto, sobre todo quienes se están midiendo en el sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de la red clúster, que es ampliar la participación de las empresas en las iniciativas clúster. Esos son mis mensajes principales el día de hoy. Me acompaña Belsi Munive, que ustedes también conocen, la ejecutiva a cargo de la convocatoria, y vamos a estar resolviendo las preguntas. Vamos a hacer un repaso de lo que es la convocatoria. Queremos pedirles que nos ayuden a difundir, que van a haber algunos ajustes y algunos cambios, que ustedes sean réplica también, para que más personas se sumen y más iniciativas se sumen y se presenten a esta convocatoria. No quiero dejar pasar también la oportunidad para invitarlos a que conozcan otros instrumentos que también están abiertos en este momento en la página de Impulsa Colombia y que pueden ser utilizados y pueden ser aprovechados por las iniciativas clúster del país. Tenemos una convocatoria específicamente para energías renovables, hay varios clústeres del país en términos de energías, pueden aprovechar esa convocatoria también y otros instrumentos que pueden ser de gran interés. Esos son como mis mensajes principalmente. Pedirles que estén muy pendientes de la página en los próximos días de nuestra convocatoria y pues Belsi, si quieres empezamos entonces con el repaso de la convocatoria y empezamos a atender preguntas. Muchísimas gracias, Norma, y muy contento de que nos acompañes el día de hoy. Me gustaría pues conocer quiénes están conectados en este momento, entonces por favor escríbanos su nombre, la entidad a la cual pertenecen y el clúster sobre el proyecto, del proyecto que ya están estructurando. En estos momentos tenemos a 29 personas conectadas, esperamos que todos estén ya estructurando el proyecto. Yo me he comunicado con algunos de ustedes, también les he mandado un correo donde pues si alguno requiere que nos reunamos una llamada o algo para que podamos ver el avance del proyecto y lo podemos hacer. Y mientras nos van escribiendo y nos van saludando, pues les voy contando. Recuerden que la meta de este proyecto de innovación es que pues, se logre un incremento de ventas de las empresas pertenecientes al clúster. Tenemos en estos momentos que al menos 3 deben tener metas de incremento de 2 dígitos. ¿Quiénes pueden ser proponentes? Empresas con ánimo de lucro nacionales, que son empresas jalonadoras, y las organizaciones de desarrollo empresarial, como las cámaras de comercio, como universidades privadas, centros de innovación, pueden ser proponentes de esta convocatoria. Recuerden los usuarios finales. Cada proyecto debe tener como mínimo 10 usuarios finales. Esta distinción se hace entre clústeres que son agrícolas y los clústeres que no son agrícolas. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque para los clústeres que no son agrícolas, los 10 usuarios finales deben ser persona natural o jurídica con registro en Cámara de Comercio. Y también deben tener en cuenta que el 50% de estos usuarios no deben estar en proyectos de ejecución actualmente. Para aquellos clústeres agrícola, entonces, los usuarios finales deben, el 70% deben estar registrados en Cámara de Comercio, pero ese 30% adicional
pueden ser productores, cafeteros que están certificados por el proponente. Recordándoles que este proceso de evaluación va a ser en una sola etapa que tiene dos fases. Nos envían todos los documentos que aparecen en los términos de referencia y la propuesta pasa por una fase de elegibilidad y luego pasa por una fase de viabilidad. Es importante que revisen cada uno de los criterios de elegibilidad, dado que solo los que cumplan con esos criterios son los que ya pasan a esa evaluación pues con todos los expertos y el panel evaluador. Recuerden que esta convocatoria se postula a través del correo electrónico info@impulsacolombia.com, donde deben de enviar un correo dirigido a nuestro presidente Ignacio Gaitán, de anunciar el nombre de la convocatoria, darnos sus datos dentro del cuerpo del correo y adjuntar en un archivo zip todos los documentos. El contact no va a verificar cada uno de los archivos, simplemente les va a confirmar, recibimos su correo, su postulación con adjuntos o sin adjuntos, y la hora válida es la hora que aparece en la bandeja de entrada de Impulsa. Por lo tanto, nuestra recomendación siempre ha sido, mándenos la postulación con tiempo, no a último momento, cualquier tema con internet o caída, en fin, por un segundo de diferencia queda por fuera de la convocatoria. Recordándoles entonces nuestro cronograma. Ya cerramos la solicitud y las respuestas formales de preguntas frecuentes. El día de hoy, como lo mencionaba, no vamos a retomar esas preguntas que nos han llegado y pues escucharlos también a ustedes, pero tengan presente que las respuestas formales son aquellas que han sido publicadas en la página web de Impulsa Colombia. Se cierra la convocatoria el 22 de julio hasta las 11 p.m. ¿Quiénes están en estos momentos conectados? ¿Quiénes nos saludan? Bueno, Mel, sí me parece muy gratificante ver que tenemos personas de todas las regiones y hay interés de todas las regiones. Estamos desde Atlántico, Pasto, Bogotá, Valle del Cauca. Pues excelente la participación. Esperamos Nariño, que todos estén pues ya con sus propuestas bastante avanzadas, y para los que se están conectando apenas recordarles el mensaje que les di inicialmente de estar muy pendientes en los próximos días de la página web, porque vamos a tener algunos ajustes que seguramente van a caerles muy bien a todos en términos de lo que es la convocatoria como tal. Excelente, entonces vamos a iniciar como con el tema principal del webinar del día de hoy, es las preguntas frecuentes que nos han llegado, que es de interés para absolutamente todos. La primera pregunta es si es estrictamente necesario pertenecer a un clúster específico para participar en la convocatoria. Yo creo que es importante aclarar qué es pertenecer a un clúster específico. Esta pregunta es recurrente casi que en todas nuestras convocatorias y para ello es importante recordar o remontarnos a lo que desde el Ministerio de Comercio y de Impulsa Colombia se entiende como clúster, y es esa realidad económica que está en un territorio. Ustedes tienen es que validar que realmente esa realidad económica tenga unos mínimos, como que esté concentrado geográficamente, con que tenga un mercado que no sea netamente local, en fin, unas características que representan lo que es un clúster, y eso no significa que tengan o que requieran hacer parte de alguna organización específica llamada clúster, porque nuestros clústeres los estamos y los hemos abordado como esa realidad económica que está presente en los territorios. Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Otra cosa, y que es de lo que nos centramos mucho en la convocatoria, es que efectivamente ese clúster, esa realidad económica, esa aglomeración empresarial que hay en un territorio y que desarrolla una actividad específica y que tiene otros componentes, realmente haya sido intervenido por una iniciativa de refuerzo a la competitividad de clúster. Un ejemplo es la metodología de rutas competitivas que ejecutamos desde el 2012-2015 en Impulsa, pero hay muchas otras iniciativas y hay regiones que han trabajado y han intervenido sus clústeres con iniciativas diferentes. Entonces, lo que sí deben tener claro es que deben saber, a partir de esa intervención que se hizo de ese clúster, deben tener claro cuál es la estrategia de esa aglomeración empresarial, para dónde van, cuáles son los segmentos de negocio específicos a los que quieren alcanzar, cuáles son las acciones, tienen un plan de acción. Esos elementos son los que consideramos que deben tener para que se puedan presentar a la convocatoria como tal. No sé si quieres ampliar, Belsi, el tema. No, me parece supremamente claro, Norma, la respuesta. La siguiente pregunta que tenemos es, si se presenta 3 clústeres en un mismo departamento, los cuales su actividad apalanca la de los otros 2,
de forma estrecha, ¿el número mínimo de usuarios finales debe ser 10 empresas por los 3 clústeres o debe ser 30 usuarios finales donde cada 10 corresponde a cada uno de los clústeres? Aquí en este punto es importante ver que el proyecto lo que exige es mínimo 10 usuarios finales, ya sea un proyecto interclúster, un proyecto de un solo clúster, un proyecto con 2, 3 clústeres. Entonces, con que cumpla el requisito mínimo de 10 usuarios finales, de alguna manera cumpliría con los criterios de elegibilidad. Sin embargo, pues también es importante que evalúen la dinámica, cómo van a tener los usuarios de los diferentes clústeres, o sea, cuál es la cantidad óptima para la implementación del proyecto. Ya eso lo define el proponente. Por parte de nosotros simplemente exigimos mínimo 10. Sí, también vale la pena mencionar que nos parecen muy interesantes los proyectos interclúster. Queremos incentivar a que se presenten más iniciativas de este tipo, pero que recuerden que son proyectos de innovación. Entonces, deben tener una planeación muy, digamos, tienen que haber una muy buena planeación en esos proyectos, porque sí vamos a ser muy estrictos en la evaluación en lo que tiene que ver con proyectos de innovación, que sean proyectos altamente innovadores, que realmente generen un impacto, que puedan llegar a consolidar ventas en mercados, en fin. Entonces, nos encantan los proyectos interclúster, ojalá se presenten más y que piensen en el tema de que son proyectos de innovación altamente innovadores como tal, mejor dicho. Los invitamos para que vayan enviándonos sus preguntas ahí en el chat del webinar para ahora al finalizar empezar a responderlas. Otra pregunta es, ¿qué músculo financiero debe tener el proponente para participar en la convocatoria Innova Cluster? En los términos de referencia establecemos unos requisitos mínimos de capacidad financiera que debe de cumplir, donde el proponente debe cumplir como mínimo 2 de los 3 indicadores que están ahí. Ahí tenemos endeudamiento a corto plazo, tenemos capital de trabajo y razón de liquidez. Entonces debe de cumplir mínimo 2 de estos indicadores financieros y se toma con los estados financieros al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a postularse a la convocatoria. Es importante mencionar que no son solamente las organizaciones quienes se pueden presentar, o sea, los gremios, las universidades, las cámaras de comercio, sino también los empresarios que son líderes de un clúster se pueden presentar a la convocatoria. Hay unos criterios específicos para este tipo de proponentes, pero bienvenidas todas las propuestas que están lideradas por los empresarios que quieren presentar el proyecto y que representan como tal no una iniciativa particular de una empresa, sino realmente los intereses del clúster con un proyecto de innovación. Indican que tu audio está, yo creo que utilizas este micrófono. La otra pregunta es si se puede participar en la convocatoria Innova Cluster teniendo en cuenta que se está ejecutando un proyecto con recursos de la subvención de la Unión Europea a través de Impulsa para el fortalecimiento de rutas competitivas en el marco del programa de competitividad estratégica territorial. Y aquí hago como una aclaración, efectivamente nosotros estamos desarrollando unos instrumentos con la Unión Europea, donde tenemos 13 proyectos en ejecución y de los cuales 8 han sido rutas competitivas rurales. Esos que están desarrollando estos proyectos sí se podrían presentar a Innova Cluster, dado que la restricción está para esas convocatorias específicamente de clúster que están en ejecución, los cuales son las que están en el anexo 8, que son Café 017, CLOS 018 y SL 024, COA 2 017 y COA 3 018. Sin embargo, dado que pues efectivamente todo esto viene de un esfuerzo del Ministerio de Comercio y Turismo e Impulsa en el proceso de la evaluación, sí vamos a verificar que las actividades que se presenten para esta convocatoria pues sean diferentes a lo que ya se financió con algún otro instrumento de Impulsa con la Unión Europea. Entonces tenga muy presente eso. Si se pueden presentar, digamos que no habría ningún problema, solo tengan en cuenta que el proyecto de innovación que presenten debe ser diferente. Dado que mi audio estaba un poco mal, quiero repasar algunos de los mensajes que he dado inicialmente, que estén pendientes de la página de Impulsa Colombia los próximos días, porque van a haber algunos ajustes en esta convocatoria que pueden ser de especial interés para ustedes. Lo otro que les mencionaba es que promovemos que hayan proyectos interclúster, ojalá se presenten varios proyectos interclúster, que recuerden que nuestro objetivo es
cofinanciar proyectos altamente innovadores, entonces ese componente es el fundamental y es el central de la convocatoria, y además que las empresas líderes de los clústeres también pueden presentar directamente los proyectos. Esos son algunos de los mensajes que he dado en el transcurso de lo que llevamos del webinar, y bueno, hay otras preguntas, Belsi. Nos pregunta si en materia de usuarios finales, para el caso de proyectos donde se intervendrán productores correspondientes al eslabón primario de los sectores, quisiéramos confirmar si se considera un usuario final a una asociación de productores, a una cooperativa o a cada miembro productor. Como lo mencioné al principio, en usuarios finales para los clúster agro, entonces deben de cumplir que el 70% pues deben ser personas naturales o jurídicas registradas en Cámara de Comercio. Ahí incluye asociaciones, cooperativas, en fin. Si ya se cumple ese 70%, digamos el ejemplo que sean 10, entonces 7 ya cumplen ese requisito, los otros 3 sí pueden ser asociados de las asociaciones, miembros de las asociaciones. Entonces ahí ya pueden ser los productores, los asociados, ya pueden cumplir ese otro 30% adicional. Entonces, efectivamente, sí puede ser un usuario final, sin embargo, primero debe de garantizar que se cumpla pues ese 70% que sean ya registrados en Cámara de Comercio. Sobre una de las inquietudes que han planteado también generalmente es sobre si todos los beneficiarios deben hacer parte de todos los componentes. Ustedes son los que nos proponen, digamos, cómo van a ejecutar el proyecto. Para nosotros es muy importante que se centren en el componente de innovación, que ojalá gran parte de los beneficiarios participen en este componente, pero también entendemos que no siempre todos los beneficiarios. Por eso pueden trabajar en el tema de gobernanza con más beneficiarios que de pronto los que trabajan en el componente de innovación. Lo que sí debe ser claro es que el componente de innovación debe terminar y debe ser coherente con lo que establezcan en el componente de comercialización como tal. En términos de proyectos intercluster, arrojaría más puntuación a la hora de ser evaluado en caso de que un proyecto de innovación se desarrolle entre dos iniciativas clúster. Frente a esta pregunta, todas las propuestas van a ser evaluadas de la misma manera. Tenemos unos criterios, el de elegibilidad, y tenemos unos criterios de viabilidad. Sin embargo, pues como lo mencionaba Norma, sí incentivamos que ya en estos momentos tengamos mucho más proyectos intercluster, porque entendemos que hay una complementariedad muy importante, hay proyectos que se pueden hacer muy interesantes y esa es una oportunidad que a través de esta convocatoria pues se materialice y puedan desarrollar esos proyectos de innovación entre 2 o 3 clústeres. Sin embargo, tengan en cuenta lo que vamos a evaluar, lo que está ahí en los términos de referencia, en nuestros criterios de elegibilidad, que les reitero, por favor, revisen cada uno y los mismos los criterios de viabilidad. Recuerden que todo lo oficial de preguntas y respuestas es lo que está publicado en la página web y que deben estar pendientes de nuestra página por los cambios que se puedan suscitar. Como lo mencionaba Belsi, nos interesa mucho el trabajo intercluster y nos interesa mucho también, y ojalá los invito a que lo piensen y lo consideren, el tema de bienes públicos, trabajar el tema de bienes públicos para innovación en las propuestas que nos lleguen de proyectos de innovación. Acá nos preguntan sobre, para demostrar al menos los 3 usuarios finales en materia de incremento de ventas, ¿podrían tomar 3 productores del total de los productores intervenidos? O para Impulsa, ¿cómo sería el esquema válido para estos usuarios finales a los que se les debe garantizar el incremento de ventas? Para los usuarios que van a incrementar ventas, lo escogen ustedes. De los 10 usuarios finales, ustedes mismos en la propuesta nos indican tales y tales y tales son los que van a tener un incremento de 2 dígitos. Lo que se busca es que con el proyecto pues incrementa las ventas los empresarios, ya sea a nivel de promedio, nivel de unos más que otros, pero lo que ustedes lo que van a especificar que tiene incremento de 2 dígitos, lo seleccionan ustedes, digamos que Impulsa y no lo especifica, sino ustedes en su propuesta, y cuando se firma el acta de inicio, también con la entidad que nosotros contratamos para el seguimiento y la interventoría, pues con ellos se establece cuáles son aquellos con los que se va a hacer esa medición. No sé, Norma.
No, pues sobre la contrapartida, que es otro tema que generalmente nos preguntan, que han sido recurrentes las preguntas en las convocatorias, incluso la anterior, no es que la tengan que tener toda desde el inicio, pero sí es importante que tengan claro que quien presenta la convocatoria, quien se presenta a la convocatoria y quien es el que firma el contrato con Impulsa Colombia es el responsable del total de la contrapartida y que obviamente pues deben tener y contar con todas las garantías para que puedan aportarla, porque ese es el compromiso que se establece dentro del contrato con Impulsa Colombia y se va a ir ejecutando periódicamente según obviamente el presupuesto y el cronograma que ustedes nos presenten. Alineado a ese comentario, Norma, nos preguntan si el aporte de los usuarios finales puede ser por donación. La manera como esos aportes de los usuarios finales llegan al proponente lo establece el proyecto, lo establece el proponente, lo establecen como ustedes construyan el proyecto. Digamos que ahí desde Impulsa nosotros no damos las indicaciones si es por donación, si es por contrato, si es por un pago, en fin. Se ponen de acuerdo en la estructuración del proyecto, cómo van a hacer esos aportes al proponente y como lo mencionaba Norma, pues el proponente es el responsable del total de la contrapartida ante Impulsa. También nos preguntan si para el caso de los beneficiarios o usuarios finales, estos deben presentar estados financieros de los años 2016, 2017 y 2018. No, no deben de presentar estados financieros, es decir, no nos deben de mandar sus balances ni sus documentos financieros. Sin embargo, en el anexo 2 de usuarios finales, sí les solicitamos la información financiera. Prácticamente están los datos de venta, los datos de exportaciones para los que aplique, y sí le estamos solicitando información de 3 años antes de la postulación. Entonces, es información que nos brindan, pero no requiere que nos envíen los balances o la documentación para soportar. Ya en el momento de la iniciación del proyecto, en el acta de inicio, si de ser necesario se solicita cómo verificar alguna de esa información, pues sí se pedirá, pero ya es en el momento de la ejecución. Norma, no tenemos esta pregunta. Si el proponente es una cámara de comercio y dentro del grupo de usuarios finales se encuentra una empresa jalonadora, ¿esta empresa jalonadora podrá recibir remuneración con cargo a los recursos del proyecto? La empresa jalonadora podrá recibir remuneración con cargo a los recursos del proyecto. Yo no sé si esa respuesta está ya explícita dentro de nuestra publicación para que la leamos tal cual. Aquí lo importante es que ustedes tengan en cuenta que la empresa jalonadora no se puede facturar a ella misma. Yo no puedo estar facturándome a mí misma cuando soy el que está contratando los servicios. Los recursos, Impulsa se los pasa a la empresa que es la que firma, o a la empresa o a la entidad que firma el contrato con nosotros. Entonces, en términos de soporte, es muy importante que tengan ese aspecto. No se pueden auto, autocontratar o estarse facturando a sí mismo como tal. No sé si tengas explícita la respuesta para que la leamos. Sí, prácticamente es lo que has mencionado. Al ser una usuaria final, la usuaria final pues no recibe remuneración por la ejecución del proyecto. Digamos que lo que buscamos es que sea unir esfuerzos, tanto el proponente, de los usuarios y de Impulsa para ejecutar un proyecto de innovación. Por lo tanto, pues no podrán recibir remuneración con cargo al proyecto. Sin embargo, sí pueden dar aportes de contrapartida y también pueden, digamos, aportar equipo, ejecutor, y pues ya se puede ser validado como contrapartida en efectivo, pero remuneración directa por recurso del proyecto no puede recibir. Es importante mencionar que las condiciones de aportes de contrapartida, de cofinanciación, ya están establecidas en los términos de referencia. No va a ser una cosa que vayamos a modificar dentro de lo que les digo que estén pendientes próximamente. Entonces, con eso, esas son las reglas desde el principio y esas, pues digamos que son las que hemos venido piloteando en la medida en que hemos venido avanzando en estos instrumentos de apoyo a clúster. Tenemos otra pregunta y es si los recursos del proyecto financian actividades de validación comercial del prototipo diseñado, tales como degustaciones, impulso, stand, dentro de supermercados y grandes superficies. Nosotros, referencia, hay un ítem, hay un numeral que indica todos los ítems cofinanciables. Ahí hay uno que se menciona que se llama market, que puede ser cofinanciación de Impulsa o contrapartida en efectivo. Es importante que lo revisen. Y lo más importante acá es que
todas las actividades de validación comercial tienen que estar relacionadas con el proyecto. Tiene que ser con el proyecto de innovación que se va a desarrollar y la validación comercial, digamos que el proyecto solo financiaría pues actividades relacionadas con el objeto del proyecto. También nos preguntan si con relación a la meta del proyecto, el incremento en ventas para empresas que tengan múltiples líneas de negocio, si será tomado sobre la línea de negocio a la que se enfoca el proyecto. Digamos que acá, y reitero, y pareció a la pregunta que respondimos como 3 preguntas antes, ustedes mismos nos indican sobre qué se va a generar el incremento en ventas. Nos dan la información de la empresa, sí, a nivel total, de todas las líneas que tiene, incluye su empresa, porque pues es lo que aparece en el balance. Sin embargo, van a especificar el incremento en ventas, si es una línea de negocio específica, pueden anunciar que va a ser sobre esa línea de negocio específica. En el acta de inicio que se firma, al empezar el proyecto, pues ahí también se especifica con la entidad que se va a hacer el seguimiento. Tenemos este valor en venta, sin embargo, el incremento de venta va a ser sobre esta línea de negocio específica. Pero ellos finalmente son ellos. Son ellos, sí, exacto. Son ustedes los que nos indican y digamos que en el proyecto, dónde va a ser ese incremento en ventas. Acá hay otra pregunta que pues, nos ha llegado mucho y es ¿qué documentos aporta el proponente y qué documentos aportan las usuarias finales, aportantes de contrapartida? En esta convocatoria, pues nosotros buscamos simplificar trámites, buscamos ser lo más, digamos que flexibles y facilitar la postulación. Por lo tanto, los documentos que se deben de presentar en estos momentos son documentos que aporta al proponente y son todos los que están, los voy a mencionar acá, todos los que están en el numeral de documentos para presentar. Entonces, es el anexo 1, que es el formato para la presentación de la propuesta técnica. Es el anexo 2, que es el formato en Excel. Debe estar totalmente diligenciado con toda la información. La hoja de vida del candidato para líder del proyecto. Los estados financieros del proponente a 31 de diciembre del año anterior. Certificados de matrícula profesional o tarjeta del contador del proponente. Comunicación del órgano competente o la entidad administradora que autoriza la prestación del proyecto del proponente, certificado de existencia y representación legal del proponente, la copia de la cédula, el RUT, el acta de comité ejecutivo de la Comisión Regional para los que tengan este documento. Bueno, esto es muy importante. En prácticamente todas las regiones tienen Comisión Regional de Competitividad y buscamos que eso sea una estrategia de región. Y para aquellos que la entidad administradora es una organización de desarrollo empresarial, pues los certificados de la experiencia y la póliza de garantía. Todos esos documentos son del proponente. En el momento que las propuestas sea declarada viable, ahí viene un proceso donde ya radica el proponente seleccionado toda la documentación para hacer el proceso de contratación. Ahí sí requerimos los documentos certificados de contrapartida que son del usuario final. Y también una carta donde el usuario final declara que efectivamente conoce la propuesta, conoce el proyecto y va a ser parte de la misma. Entonces, para esta primera fase, solo se requieren documentos del proponente e información de usuarios finales. Más adelante, las que sean viables, sí se requerirá documentos de los usuarios finales. Para las personas que llegaron, entonces reiterarles que estén pendientes pronto de la página de Impulsa Colombia. Van a ver algunas noticias relacionadas con la convocatoria que pueden ser de interés. Tenemos más preguntas. Les recordamos, vayan escribiendo sus preguntas en el chat y ya vamos a empezar a leerlas. ¿Cómo se tendrá en cuenta el sistema de evaluación y seguimiento del clúster para el proyecto? También es un punto muy importante, está entre una de las actividades obligatorias dentro de la gobernanza. Lo que indicamos en los términos de referencia es que en el componente de gobernanza se debe de incluir una actividad que ya sea actualizar, registrar, brindar información del sistema de seguimiento. Esto impulsa, les dará las indicaciones a los proyectos viables de cómo ejecutarlo. Entonces lo pueden incluir como una actividad. El componente de gobernanza, recuerden que gobernanza solo se financia con recursos de contrapartida y se puede colocar como una actividad transversal que el responsable puede ser el director del proyecto o la persona que ustedes designen que sea responsable de esa actividad. Durante la ejecución del proyecto, Impulsa Colombia a través de la red Cluster brindará
aquellas indicaciones de cómo hacer esa actualización o este registro o brindar alguna información para cumplir con esa actividad. Pero en estos momentos, digamos que no deben de hacer, digamos, nada previo, simplemente incluirlo como una actividad del componente de gobernanza. Me parece importante recomendarles porque nos están llegando algunas preguntas muy específicas con casos y ejemplos específicos para que les demos recomendaciones. Realmente ustedes son quienes nos hacen las propuestas. Nosotros no podemos entrar a opinar sobre casos específicos, más allá de que tengan en cuenta los lineamientos estratégicos de la convocatoria, los términos de referencia, que son proyectos de innovación, que lo que nos presenten debe estar enmarcado dentro de lo que definimos como innovación y que la estrategia pues sea planteada, analizada y revisada por cada uno de ustedes. Entonces, no vamos a entrar a dar respuestas específicas sobre casos puntuales de los que no podemos dar recomendaciones. La estrategia está demarcada dentro de los términos de referencia, intervenir un clúster con un proyecto de innovación que tenga ya una iniciativa de refuerzo de la competitividad implementada, con claridad en la estrategia y en lo que han venido desarrollando. Bueno, vamos a empezar a leer las preguntas que nos han enviado en el chat. Tenemos: los rubros de contrapartida en efectivo deben estar disponibles en su totalidad desde el inicio del proyecto, como lo mencionó Norma, lo establece el proponente. Estamos interesados. Tenemos acá otra pregunta. La condición de por lo menos el 50% de los usuarios finales no pueden estar haciendo parte de un proyecto con la Cámara de Comercio. No tiene nombre la persona que nos hace esta pregunta. La condición no es con proyectos que estén, o sea, no son usuarios finales que hagan parte de un proyecto de la Cámara. Son usuarios finales que en estos momentos estén en proyectos de ejecución de clúster con Impulsa. Entonces, ahí les invito nuevamente a que revisen el anexo 8. Están las convocatorias, las cuales están en ejecución en estos momentos. Entonces, los usuarios finales, el 50% no pueden estar en proyectos en ejecución. Se debe implementar los 3 componentes con cada empresa beneficiaria o puede trabajarse con una empresa beneficiaria en el componente que tenga más debilidad y otro componente con otra empresa. Lo que nosotros buscamos es que la propuesta sea integral. Sin embargo, ustedes son los que nos definen. A lo mejor son solo 5 empresas, 6 empresas que desarrollan el proyecto de innovación y las otras apoyan la comercialización dependiendo pues el rol que tengan dentro del clúster. Eso ya lo manejan, digamos que usted, lo importante es que se beneficie las 10 empresas. Recuerden que ese es un trabajo de clúster, entonces de alguna manera cada una tiene un rol específico en ese clúster y en el proyecto y pueda impactar en el beneficio de absolutamente todas. Ya hemos contestado varias de las preguntas que están planteadas. Los invitamos a que sigan haciendo preguntas como tal. Recordarles que estén pendientes de la página en los próximos días, que nos ayuden a replicar la información. No sé si vamos a repasar otras preguntas o si tienen algunas otras. Estos ya las hemos venido acotando. Estamos esperando que nos lleguen unas nuevas preguntas, como les decimos, sin ser específicas, de recomendaciones específicas de proyectos. Aquí hay una, teniendo en cuenta el documento Innova Cluster parte 1, ¿quiénes pueden ser proponentes? ¿Nos pueden ampliar? ¿Quiénes no pueden ser proponentes? Una organización de economía solidaria no puede ser proponente, pero puede ser beneficiaria y empresa ancla de la convocatoria. Eso está en preguntas frecuentes. Déjame y busco exactamente la pregunta. Ya le vamos a dar respuesta a esta inquietud. Recuerden que también todas las preguntas que están oficiales, las respuestas oficiales están publicadas en nuestra página web. Bueno, aprovechen, este es el último webinar que vamos a tener. Hagan todas las solicitudes pues, de aclaración que tengan con respecto a las preguntas publicadas.
respuestas publicadas. Sobre una organización de economía solidaria puede ser beneficiaria. Para nosotros son beneficiarios los empresarios definidos como tal. Entonces eso es muy importante que lo analicen a la hora de pensar en una organización de economía solidaria. Una empresa privada puede participar, si tiene 40 años de constitución, lo puede hacer. Si es realmente líder representativa de un clúster, como tal vez el caso que nos presentan, y que además busque ejecutar un proyecto que impacte el clúster, un proyecto de innovación. Recuerden que no son propuestas específicas o para una sola empresa, sino que tiene la connotación del clúster y que va a estar alineado, debe estar alineado ese proyecto de innovación con la estrategia que ha definido de manera conjunta en la iniciativa de refuerzo a la competitividad que deben haber realizado. ¿Cuántos años mínimo debe tener la empresa proponente? Ya Belsi les había repasado y está explícito en los términos de referencia en lo que tiene que ver con los requisitos del proponente. Si la empresa líder y la empresa privada que quiere presentarse al proyecto es líder dentro del clúster, por supuesto, como les manifesté y les he reiterado, pueden presentarse. En el numeral 2.11.2, donde dice quiénes pueden ser proponentes, 2.11, ahí indica que al menos 3 años de existencia y constitución legal a la fecha de la presentación del proyecto. Sí, nos reiteran el tema de las contrapartidas, si van a haber algunos ajustes en cuanto a las contrapartidas por algunos cambios o algunas condiciones en algunas regiones. Desafortunadamente en este momento no podemos hacer ese tipo de ajustes dentro de nuestros términos de referencia y están, digamos, ya establecidas las reglas de juego para la participación de estos proyectos en los términos de referencia. Sin embargo, ahí es importante que tengan en cuenta que el aporte de contrapartida en efectivo exigido para los usuarios finales sí depende del grupo de región al que pertenezca. Está un anexo donde dice distribución por departamentos y aparece grupo 1, grupo 2, grupo 3 y ahí depende el departamento en el cual pertenece el porcentaje que debe aportar en efectivo como mínimo el total de los usuarios finales. En estos momentos pues no encuentro bien bueno, sí, ya recomiendo en la pregunta número 10 de preguntas frecuentes, donde aparece que podrán ser proponentes organizaciones de desarrollo empresarial constituidas en el territorio nacional como las agremiaciones y asociaciones, que no sean organizaciones de economía solidaria ni organizaciones solidarias de desarrollo que no adelanten actividad mercantil, definidas como organizaciones sin ánimo de lucro que emplean recursos privados y gubernamentales para elaborar bienes y prestar servicios que benefician a la sociedad. En este sentido, no podrían ser proponentes, sin embargo, sí pueden ser entidades de apoyo. Recuerden que aquí tenemos el rol de usuarios finales y también tenemos el rol de entidades de apoyo, que son esas entidades que acompañan la ejecución, que por su rol en el clúster es muy importante que hagan parte del mismo. Entonces pueden dar aportes de contrapartida, pueden apoyar la implementación, pueden apoyar al proponente y pueden apoyar la ejecución de los usuarios finales. Bueno, sobre la vinculación de universidades, si los clústeres que se van a presentar han efectivamente realizado una iniciativa de refuerzo a la competitividad, pues deben estar involucradas las universidades dentro de esa dinámica del clúster. También para nosotros es muy interesante que en un proyecto de innovación pues estén presentes las universidades y obviamente pueden venir como aliadas en el proyecto, pero no es que para el proyecto se vinculen, sino que ya ojalá hayan venido trabajando dentro de esa iniciativa y dentro de esa estrategia del clúster, que obviamente se afiance la relación y se configuren unas alianzas más fuertes para la presentación del proyecto. Bienvenidos. Ya es en la propuesta que nos hagan establecer cuál es la participación de la universidad dentro de este proyecto de innovación, que además tiene todo el sentido de que estén presentes, no solo porque estamos hablando de clúster y de que hay una estrategia, sino porque estamos hablando de proyectos de innovación.
Iniciativa de refuerzo a la competitividad de clúster está muy definida en los términos de referencia, pero para ser bastante colegial y claros es tener claridad sobre la estrategia de ese clúster y que esa estrategia haya sido construida de manera conjunta con los empresarios, que haya definido unos segmentos de negocio, los términos de referencia y la definición, que si quieres la repasamos, tiene, digamos, cuáles son esos mínimos que nosotros consideramos a la hora de establecer si hay una iniciativa de refuerzo a la competitividad de clúster o no. Pero lo básico es que tienen que saber exactamente para dónde van. Si revisamos los términos de referencia, nuestra definición pues va en esa vía. Las iniciativas de refuerzo a la competitividad de clúster son procesos para mejorar la competitividad de las empresas pertenecientes a un clúster a partir de la redefinición de su estrategia. Pueden haber existido, pueden existir clústeres que de manera natural estén en la realidad económica, como lo hemos mencionado, pero que tal vez están compitiendo en segmentos de negocio que no son rentables. Lo que nosotros buscamos es apoyar proyectos de innovación de estas aglomeraciones que ya han redefinido su estrategia, que han establecido claramente cuáles son sus escogencias, que posicionan pues todas sus firmas en su industria. Un tipo de metodología y un ejemplo de metodología es el de rutas competitivas, pero hay otras metodologías que han desarrollado en el país y ustedes nos pueden explicar dentro de la propuesta cuál es esa intervención que han hecho con los empresarios que ha llevado a que han definido su estrategia o redefinido su estrategia, que han identificado segmentos de negocio específicos, que han diseñado un plan de acción, que ha sido liderado y construido con los empresarios. Eso es fundamental porque el clúster son los empresarios, no solo las organizaciones que están alrededor. Una iniciativa de refuerzo a la competitividad debe incluir el análisis de los diferentes segmentos de negocio de las empresas del clúster. Esto es clave y he reiterado el tema. Como resultado pues de este análisis, la estrategia competitiva debe orientar a que las empresas del clúster se ubiquen en uno o varios segmentos de esos negocios que les permitan tener un mayor crecimiento. Para ir cerrando, entonces, le vamos a dar unos tips, recordarles para la presentación de la propuesta. Primero, pues enviar la propuesta a tiempo. Tengan en cuenta lo que ya les mencioné. Es por correo electrónico, pero mándelo con preferiblemente 3, 4 días de anterioridad. Revise muy bien todos los documentos, que el archivo se vaya todo el zip completo. Otra cosa, sé que muchas veces pues de pronto no reciben la confirmación de manera inmediata y nos mandan 2, 3, 4, 5 correos a la vez. Entonces, solo será tomado para evaluación el último correo recibido de esa misma propuesta, ténganlo eso presente. Y absolutamente todos van a recibir una confirmación de la hora en la cual se recibió la propuesta. Verifique que el proponente cumple con la capacidad financiera. Esto es como de los puntos iniciales. Aquella empresa que se va a postular o aquella organización de desarrollo empresarial, verifique que usted cumple con al menos 2 de los indicadores financieros que le presenté, que cumpla también con los requisitos como los años de constitución, la experiencia que tengan, en fin, que cumplan con absolutamente eso para seguir avanzando. Verifique que cumple con los criterios de elegibilidad. Los criterios están ahí en los términos de referencia. Hagan un check. Ahí el anexo 2 tiene un checklist. Entonces, le permite a ustedes ir revisando que vayan cumpliendo con cada uno de estos criterios, dado que eso pues es finalmente lo que vamos a evaluar. Valide que los formatos estén completamente diligenciados. Súper importante. Cada uno tiene, sobre todo el archivo en Excel, tiene diferentes pestañas. Revise que cada una tenga la información diligenciada, que su propuesta esté completa, también que no los envíen el formato original, es decir, el que está en Word, el que está en Excel, en Excel, no nos los envíen en PDF porque es muy complicado la evaluación y no se puede cambiar, o sea, no podemos solidarlo a ustedes después el formato en Excel, entonces mándenos en Excel. Valide que verifique los rubros cofinanciables y lo que es cofinanciable y no cofinanciable. Ahí tenemos unos ítems, en esta nueva convocatoria no tenemos como rubros específicos, sino unos ítems que se cofinancian. Entonces verifique cada uno de esos y sobre todo los que no se cofinancian. Recuerde que la gobernanza no se cofinancia. Ahí quisiera
Quisiera resaltar un tema porque es una pregunta que nos están reiterando y es sobre el tema de la modalidad para pagar los expertos. Lo que ustedes tienen que validar, tal como les mencionó Elsie, es que quepa dentro de las definiciones que tenemos de lo que cofinanciamos. No estamos explícitamente dando unos rubros, pero sí damos unos lineamientos y obviamente también cofinanciamos el tema de expertos, pero tienen que revisar lo que esté alineado con lo establecido en los términos de referencia. Finalmente les recordamos, todos estos webinars están publicados en nuestra página de YouTube, en nuestro canal de YouTube, donde lo pueden pues retomar cada una de estas sesiones. Adicionalmente, recomendarles el libro Cluster, el cual hicimos un ejercicio muy interesante y recoge como que todo este tema de iniciativas Cluster en el país. Lo pueden descargar en la página de Impulsa Colombia en documentos, ahí aparece iniciativas Cluster, es totalmente gratis, los invitamos a que lo descarguen, lo lean y les van a dar muchos insumos, sobre todo para el desarrollo de este proyecto en tema y claridad de los conceptos. ¿No, Norma? Hay una pregunta bastante interesante, Belsi, y entiendo que ya en algunos de los webinars anteriores, donde han estado además con Liz Marín de nuestro equipo, han hablado sobre el marco lógico y es sobre la línea de base cero, en especial cuando tiene que ver con proyectos de desarrollo, proyectos de innovación y donde estamos hablando de diseño de nuevos productos o servicios. ¿Qué recomendación hay alrededor de eso, Belsi, sobre esas líneas de base cuando se consideran cero? Digamos que hay dos formas, hay dos lugares donde usted manifiesta como su información. Lo que buscamos es que la línea base de la empresa en temas de ventas pues no sea cero. Muchas veces nos presentan el proyecto y pues como si la empresa no hubiera vendido absolutamente nada. Es por eso que acá tenemos en los términos donde dice la línea de base no puede ser cero. Sin embargo, cuando ya tú indicas en el desarrollo del marco lógico, en el componente de innovación, el desarrollo de un nuevo producto, ahí sí puede ser lo de ese producto específico una línea de base cero. ¿Sí? Y ahí depende porque cada proyecto es diferente. Hay proyectos que nos indican que va a ser sobre un producto en específico. Hay otros proyectos que nos muestran que es a través de una innovación, pues se va a incrementar las ventas de toda la empresa. Entonces, lo que buscamos es que en ese registro de usuarios finales, pues toda esa información de ventas de la empresa no puede ser cero porque la empresa antes de empezar, pues ya tenía una actividad económica y es la información que nosotros necesitamos conocer. Ya cuando lo desglose en el marco lógico, que lo vimos en el webinar pasado, entonces ahí sí puedes decir, por ejemplo, no sé, tengo ventas de mi producto en esto, sin embargo, en el producto de innovación, pues la línea base sí es cero. Bueno, pues creo que vamos llegando al final. Muy importante recordar algunos mensajes, tales como que estén pendientes y que nos ayuden a replicar, que por favor estén pendientes de la página web sobre algunos cambios que seguramente van a ser muy bien recibidos por ustedes en términos de la convocatoria. Por favor, estén pendientes de ellos. Invitarlos a que revisen muy bien los términos de referencia. Desafortunadamente, muchas veces los proyectos se nos quedan porque no han revisado en detalle los términos. Ya Bel si se los recordó, muy en cuenta los criterios de elegibilidad, los criterios de entrada, porque si esos criterios no se cumplen, pues obviamente ni siquiera pasamos a leer la propuesta o revisar la parte técnica que puede ser muy interesante. Entonces, muy importante que los tengan en cuenta. También, y creo que ya lo han mencionado en algunos de los webinars anteriores, invitarlos desde Impulsa Colombia no solo a conocer la publicación del libro Cluster, que es la publicación de los clústeres del país, son las experiencias que muchos de ustedes han vivido y que están plasmadas en esta publicación, sino además a que tengan en cuenta que en el mes de noviembre se va a realizar la cuarta versión del Congreso Nacional de Iniciativas Cluster. Invitadísimos todos, esperamos que además de los gestores de las iniciativas de los clúster participen también las empresas de cada una de estas iniciativas clúster. Va a ser en la ciudad de Armenia y pues van a recibir más información y más detalles sobre cada uno de los eventos y del cronograma y la agenda que estamos realizando para este importante evento. No sé, Belsi, si hay algún mensaje final. Muchísimas gracias a todos. Simplemente recordarles que estamos muy a la expectativa de recibir sus proyectos. Dedíquese juicioso estas últimas semanas que faltan a revisar cada uno de su proyecto, su propuesta, verificar todo, queremos evaluarlos, recibir muy buenas propuestas para seguir trabajando en esta estrategia clúster a nivel país. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, Norma. Muchas gracias.